Muchas gracias a todos y Carlos, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a Funciva, que os va a contar conmigo. A mí es un placer colaborar con ellos en temas de actualidad y de actualidad laboral a la que yo me dedico y que resulta muy interesante. En primer lugar, como decía José María, el documento que he elaborado lo he intentado hacer desde lo que es la práctica, de lo que es el contacto día a día pues, con la defensa de los trabajadores, mi actividad laboral dentro de un sindicato y también de la defensa de empresas, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, la actividad que hago también por mi cuenta y que eso, pues bueno, uno le crea siempre un panorama más amplio de lo que es la realidad laboral y los problemas con los que se encuentran desde un lado y desde otro, que al final son en realidad un mismo conjunto. Lo primero que a mí me transmite la reforma laboral y que se lo comenté a José María en su día, es que da la sensación que se ha vuelto a perder una oportunidad. La oportunidad de hacer algo realmente importante en el ámbito laboral. La legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, es verdad que es una ley muy nueva dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero si en nuestra sociedad ha cambiado algo en la relación entre las personas, posiblemente lo que más ha cambiado ha sido en las relaciones laborales. De los últimos 20, 30 años de esta parte, el mundo laboral ha cambiado una barbaridad. Y eso ha ido haciendo que vayamos haciendo reforma tras reforma, tras reforma, tras reforma, y lo que nos dedicamos a esto ya llega un momento en el que realmente casi uno no sabe cuáles son las leyes que nos rigen. Mi opinión, la opinión por lo que yo abogo es porque realmente debe haber un verdadero acuerdo, sobre todo entre los partidos mayoritarios que aquí están representados, para hacer una legislación laboral, primero que perdurara en el tiempo, que diera seguridad, que diera estabilidad al mercado. Y para eso hace falta que haya acuerdo de los dos partidos para que la alternancia en el gobierno no vaya también cambiando las leyes laborales. Y en segundo lugar, no ya una reforma laboral, sino verdaderamente una nueva legislación laboral, que podría tener en cuenta aspectos del pasado, aspectos presentes, pero que realmente modifique algo nuevo que se adecue a la realidad actual. Desde este punto de vista, el documento que he trabajado lo he intentado hacer pensando en aspectos que hemos visto en la reforma laboral, que a mí particularmente me parecen positivos, me parecen necesarios, y otros que creemos que deberían mejorar. Yo he centrado el documento en varios puntos: en la contratación, en la flexibilidad, en la resolución de los contratos, negociación colectiva y conciliación de la vida familiar y laboral. Empezando por el primero, por contratación, mucho se ha hablado del contrato único, el contrato no único. Al final no ha habido contrato único. Yo desde mi experiencia laboral he decidido una cosa a este respecto. Actualmente hay dos grandes bloques de contratos, los temporales y los indefinidos. Los temporales, que ahora se vuelve a poner la limitación de 24 meses y si no luego pasan a indefinidos, y los indefinidos que tienen la naturaleza de siempre. Yo no sé la cantidad de demandas que he puesto por contratos temporales en fraude de ley, porque llevan años y años y años, que eso se intenta acotar con la reforma laboral y, en mi opinión, bien hecho. Y no sé cuántos contratos indefinidos se han resuelto cuando han pasado solo unos pocos meses o un año. Por lo cual, en mi opinión, el elemento de la temporalidad no tiene que estar vinculado al contrato. Debería haber un contrato único en ese aspecto, no un contrato único para toda la legislación laboral. Pues yo creo que podríamos simplificar mucho si dejáramos los contratos en prácticas, los contratos en formación y luego un contrato, que no habría por qué vincularlo si es temporal o si es indefinido, porque realmente definir qué son actividades temporales o qué son actividades indefinidas es muy, muy difícil. Multitud de contratos indefinidos se resuelven cuando no pasa ni un año y multitud de contratos temporales se vienen prorrogando indefinidamente, por lo cual el elemento temporal ha surgido como algo, en mi opinión, inválido. Los juzgados están saturados de demandas por contratos en fraude de ley. El contrato por la formación, que es un contrato que siempre se tiene apartado, yo en el documento hablo que la reforma laboral no se puede quedar sola, tiene que ir acompañada de otra serie de reformas, y una de ellas, en mi opinión, es la reforma educativa. El ámbito educativo es un ámbito que conozco bastante bien porque dentro del sindicato uso, lo que hago fundamentalmente es negociar los convenios de la enseñanza privada fundamentalmente. Y vemos una y otra vez como, por ejemplo, la formación profesional se va dejando siempre como una especie de coladero para los alumnos malos, para los alumnos que no quieren estudiar nada, para los que realmente casi no saben ni qué hacer, en vez de potenciarlo. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que el modelo alemán es un modelo
que se ha elevado como posiblemente el mejor de Europa por lo práctico, por lo eficiente y por los resultados que obtiene tan positivos del número de personas que hacen formación profesional y que finalmente a través de un contrato de formación se quedan en la empresa. Porque yo creo que el sistema educativo, en el momento en el que no es capaz de que los alumnos que reciben una determinada formación, bien universitaria, bien profesional, entren en el mercado laboral, no solo entren en el mercado laboral, sino que entren en aquello que han estudiado. Porque mucho hablamos del desempleo juvenil, que es una tasa altísima, la más alta de Europa. Pero ya no solo es el desempleo, incluso los que están empleados, ¿qué porcentaje trabajan en aquello que han estudiado? Porque para el Estado es un fracaso desde un punto de vista educativo e incluso económico dar una formación académica a los alumnos que cuesta un dineral y que luego al final nunca puedan trabajar en aquello en el que se han formado. El sistema alemán, por ejemplo, aboga porque sean las propias empresas las que den la formación profesional y que saquen las plazas que realmente necesitan, para que tenga una regulación en el mercado bastante ajustada a lo que está pidiendo. Otro punto que expongo es el de la flexibilidad, que posiblemente sea el de mayor calado en la reforma laboral. El de mayor calado porque yo creo que es el punto que en la mentalidad de los españoles más nos duele. Yo digo que las reglas del juego han cambiado, que el campo en el que jugamos ya no es nuestra ciudad, ni siquiera nuestro país. Estamos hablando siempre de un mundo globalizado. Es sobre todo Europa para los españoles. Además, con el plan Bolonia, de titulación europea, de ámbito universitario, un danés, un francés, un alemán pueden encontrar reconocido su título en España mañana mismo, por lo cual la libertad de la circulación, la libre circulación de trabajadores se va a acentuar más aún. En ese sentido tenemos, yo creo que, adecuar nuestra legislación a Europa y adecuar también nuestra mentalidad a Europa. Yo en el documento que hago lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué fue antes, o hubo la gallina? Yo preguntaba un día en el sindicato, digo, bueno, es que realmente la flexibilidad laboral choca con nuestra mentalidad, porque no somos muy de, este es mi puesto, está en mi mesa, está en mi silla, de aquí que no me mueva. Uno luego se va a Estados Unidos y se encuentra que una persona está trabajando en Nueva York, al día siguiente mandan a San Francisco y se va a San Francisco. Uno se encuentra en Alemania con las mismas circunstancias, en Suecia, en Dinamarca, y aquí en España nos cuesta mucho. Entonces, la pregunta es, ¿podemos cambiar ese tipo de mentalidades? ¿Podemos hacer que la mentalidad del trabajador español sea una mentalidad más flexible, más propensa al cambio? Yo creo que sí. Yo creo que los cambios, cuando son para bien, aunque cuestan, finalmente acaban calando. Y hemos tenido un ejemplo en la ley antitabaco. Cuando la ley antitabaco fue aprobada, generó un debate en España muy grande, porque bueno, en España es un país que se hace mucha vida social, que en los bares, en los lugares de ocio donde se fuma, y pensábamos que bueno, que parecía que van a cerrar todos los bares, pues los bares siguen abiertos, posiblemente siguen facturando más, y si ha bajado su facturación es por la crisis y no por la ley antitabaco, y ya se ve como algo normal. Ya nadie se pregunta qué pasó con aquellos bares, si se podía fumar, si era zona de fumar, no fumadores, porque los cambios positivos realmente al final son aceptados. Entonces yo creo que todo lo que es el tema de flexibilidad nos va a costar, y el que se ve afectado, pues hombre, le va a fastidiar, entre comillas. Pero tenemos que fomentar esa flexibilidad en el mercado laboral y tenemos que fomentarla desde la educación. Y cuando digo la educación no me refiero ya solo a la educación en la familia, sino la educación que se recibe en España. En España estamos viendo en los últimos años como prácticamente cada ciudad tiene una universidad, que va muy en contra del prestigio universitario y que va en contra incluso de lo que es la propia inversión en el mercado laboral. Vemos países europeos con muchos mejores resultados académicos en el ámbito universitario que tienen muchísimas menos universidades que en España. Y eso fomenta muchas veces la movilidad del propio estudiante, ¿no? Muchas veces uno ve las películas de Estados Unidos, cuando uno se acepta a una universidad, nunca es la universidad de su ciudad. Hay unos desplazamientos y se va fomentando, de hecho, entre la gente joven, yo creo que se va fomentando más esa actitud de cambiar de ciudad, de moverte, y no, como sucede hasta ahora, una actitud que uno prácticamente vive desde que nace hasta que muere en el mismo sitio. Yo creo que es muy importante desde el plano educativo, a través de un distrito único en toda España, para poder elegir estudios, fomentar ya lo que es la movilidad estudiantil, para que el día de mañana, cuando llegue esa inversión en el mercado laboral, la movilidad no nos dé tanto miedo. Otro aspecto es el tema de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es posiblemente los que trabajamos en los sindicatos ha sido lo que más ha llamado la atención junto con la negociación colectiva, ¿no? Ha sido lo que más nos ha escocido, a algunos, a otros no.
¿Por qué digo esto? Bueno, ahora se pueden modificar las condiciones de trabajo en función de determinadas circunstancias que están acotadas, que están en el propio Estatuto de los Trabajadores, se podrán modificar las condiciones de trabajo. Ahora bien, hay que distinguirlo, un matiz muy importante es las condiciones de trabajo de título individual de las modificaciones de trabajo de título colectivo. Las de título individual van a tener un límite, que es el convenio colectivo. La de título colectivo, cuando se quiera modificar un convenio colectivo, bien a través de, bien sea de empresa, bien sea sectorial, bien sea un descuelgue de un convenio colectivo, va a tener que venir por un pacto entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa. Por lo cual hay cierta garantía ahí para que cuando uno realmente vea que la modificación que se le quiere imponer, entre comillas, por el empresario, no sea adecuada a las circunstancias reales, los representantes de los trabajadores se podrán negar. No obstante, la empresa lo podrá llevar adelante, pero tendremos la sede judicial para poder recurrirlo. En este aspecto, y encadenándolo con el asunto de los expedientes de regulación de empleo y la retirada de la autorización administrativa para llevarlos a cabo, yo decía una cosa. Son muchos los que se han regalado las vestiduras con que ya no haga falta autoridad administrativa, una autorización administrativa para poner expediente de relación de empleo. Yo, en los 8 años que llevo en el sindicato, he negociado muchos expedientes de relación de empleo, desde expedientes muy grandes como el de Tesina Española hasta expedientes de pequeñas empresas. En todos, absolutamente en todos, le dieron la autorización administrativa, en todos. Y hubo muchos que sindicatos como UGT, comisiones, nosotros los impugnamos, porque consideramos que había motivos incluso de fraude de ley, y siempre dieron la autorización administrativa. No sé estadísticamente qué porcentaje la habrán denegado, pero debe ser mínimo. ¿Qué repercusión tenía esto? Yo muchas veces, cuando he demandado una expediente de empleo en sede judicial, si tenía autorización administrativa, el juez se lavaba las manos. Decía, yo tengo autorización administrativa, el expediente sigue para adelante. Para mí es un acierto quitar la autorización administrativa. Primero agilizará más el proceso, y en segundo lugar, el que no esté de acuerdo directamente acude al juzgado. Y el juez no se va a poder lavar las manos diciendo, hay una autorización administrativa que lo convalida, esto está ok, por decirlo de alguna forma. A mí me parece un acierto, particularmente. Flexibilidad horaria. Bueno, la posibilidad de reducir horas, que ya estaba con la reforma anterior, del gobierno anterior, y que se ha matizado un poco en esta reforma. En la flexibilidad horaria yo haría un planteamiento. Estamos posiblemente ante el país donde más horas se trabaja en Europa y posiblemente de los que tenemos una productividad más baja. Se dan casos de empresas que por necesidades económicas reducen horarios de sus trabajadores, y uno puede pensar, bueno, si reducen horarios, producen menos, generan menos ingresos, entonces ¿cómo puede solventar esto? Pero es que se da la casuística que algunas veces reducen algo de horas y la empresa incluso llega a facturar más, sea más productivo. Y eso es algo que ni el gobierno socialista ni el gobierno popular se plantean, lo que es la racionalización de los horarios. O sea, ahora mismo cuando nosotros salgamos de aquí a las 8, 8 y media, 9, cuando cojamos el metro, lo cojamos en metro o en autobús a casa, vemos que van llenos de personas que van a trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que llega a su casa a trabajar a las 9 y media o a las 10 pueda ser productiva en el trabajo? A mí eso es inconcebible, y en Europa eso es inconcebible. Entonces, realmente algo está fallando ahí. Y es algo que realmente no se está haciendo nada por ello. Luego, el tema de la resolución de los contratos. La famosa indemnización por 33 días, que supone una rebaja de 12 con respecto a la anterior legislación. Pues a mí no me gusta. Pero no me gusta esta, ni me gusta ninguna otra que hubieran propuesto que estuviera vinculado únicamente a días. Ni 45, ni 33, ni 20, no. Yo abogo por un sistema un poco más parecido, a lo mejor que hay en Austria, en lo que es el fondo de capitalización. Porque yo la pregunta que hago es la siguiente, y yo me lo encuentro en mi despacho, en el sindicato, multitud de ocasiones. Se habla mucho de las personas emprendedoras, las personas que quieren generar su propio negocio. Bien, si un trabajador quiere generar su propio negocio, después de muchos años trabajando por cuenta ajena, quiere poner en su negocio, porque tiene una experiencia, si deja su trabajo, una baja voluntaria, no tendrá desempleo, no tendrá indemnización. Si ese mismo trabajador le despiden, tendrá una indemnización probablemente, y seguro tiene la prestación por desempleo, que si además quiere poner su propio negocio, lo puede capitalizar y cobrarlo todo de una vez. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica uno se encuentra con trabajadores que llegan y dicen, ¿cómo puedo hacer para forzar mi propio despido? Quiero que pacte con mi empresa salir, por lo menos sin perder el paro, para poder capitalizarlo y mañana ponerme en marcha.
Yo soy más partidario de poner en práctica algo que algunas empresas lo hacen, pero no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a sus propias prácticas internas, que es un trabajador, según vaya pasando el tiempo en la empresa, vaya adquiriendo un fondo de capitalización. La empresa le paga al trabajador una parte y otro porcentaje va a ese fondo. Un fondo que el trabajador, cuando quiera irse, puede decir, esto es mío, llevo aquí 10 años y he metido todo esto, me lo llevo. Si la empresa realmente es un trabajador que le merece la pena, no querrá que se vaya y contrarrestará, le hará una mejor oferta, en fin, habrá una mayor flexibilidad y sobre todo generará muchos más trabajadores emprendedores. ¿De dónde puede venir este fondo de capitalización? Porque cuando yo elaboro con las empresas, dice, bueno, ¿y esto cómo se sufraga? Pues bien, todos los trabajadores por cuenta ajena cotizan a la seguridad social un 6,35 o un 6,40 de cuota de la seguridad social. En ese porcentaje estamos pagando Fogasa, estamos pagando formación, estamos pagando prestaciones por desempleo. Yo creo que a través de un fondo de capitalización el Fogasa desembolsaría unas cantidades muy inferiores a las que tiene que desembolsar actualmente. La formación debería correr a través de la propia empresa. Entonces yo creo que de ese mismo 6,35 podría ir una parte a ese fondo de capitalización que el trabajador puede disponer de él cuando quiera. Y en el caso de despido, la empresa podría detraer de la posible indemnización lo que ya está en el fondo de capitalización. De esa forma, la empresa pagaría menos días por despido sin que eso repercuta en que el trabajador se lleve una cuantía más pequeña. A mí me parecía un sistema mucho más justo, mucho más racional y sobre todo que ayudaría a mayor flexibilidad. Sin embargo, es algo que a nivel del gobierno pues no se plantea y seguimos hablando de días arriba o días abajo, que en mi opinión es un error. Y que si además uno estudia un poco derecho comparado y ve la legislación de otros países de Europa, pues no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en Europa. 5 días. Vale. Negociación colectiva. Bueno, a mí esto me afecta directamente porque soy abogado del sindicato USO, negocio todos los convenios de la educación privada desde hace 6 años por lo menos y bueno, uno puede decir, ¿es bueno que los convenios de empresa sean prioritarios sobre los convenios sectoriales? En la anterior reforma, la última reforma del Partido Socialista, se abrió la puerta pero no del todo. Se vino a decir que si en el convenio sectorial había la puerta al que el de empresa fuera prioritario, se aceptaba. Y si el convenio sectorial no la había, no se aceptaba. Aquí no. Aquí ya directamente el convenio de empresa tiene prioridad absoluta sobre el convenio de empresa. Perdón, el convenio de empresa tiene prioridad absoluta sobre el convenio sectorial. No se puede hacer nada al respecto. Tendrá sus partes buenas y sus partes malas. Yo me quedo con las buenas. Las buenas son las siguientes, en mi opinión. Hay dos, fundamentalmente. Una, que negociarán las condiciones en la empresa realmente los representantes de los trabajadores. Y cuando digo esto, ¿a qué me refiero? El convenio sectorial lo negocian los sindicatos que sectorialmente tienen representatividad. UGT y comisiones obreras son más representativos por ley y pueden negociar en la práctica la totalidad de convenios sectoriales. De hecho, están en el 90 y tantos %, aunque luego en la empresa no tengan representatividad. Eso puede llevar muchas veces a que el propio trabajador no se ve representado por sus sindicatos. Y no solo no se ve representado por sus sindicatos, sino que esos sindicatos no tienen un conocimiento de la realidad de la empresa. Porque hay sectores muy homogéneos. En el sector de enseñanza, donde yo trabajo, es bastante homogéneo, pero el sector de oficinas y despachos, de hostelería, es que es totalmente heterogéneo. En ese sentido, será mucho más cercano al trabajador que el comité o los representantes de esa empresa negocie con la empresa. La parte negativa es que probablemente pierdan fuerza. Pero yo me quedo con la primera parte, que sean los representantes de la propia empresa que conocerán mejor la realidad de la empresa, los que puedan negociar con el empresario cuáles son las condiciones en las que quieren desenvolverse. Y no que sindicatos que muchas veces no tienen ni siquiera representatividad en esas empresas los negocien. Y por poner un ejemplo, en la enseñanza concertada estamos 4 sindicatos negociándolo, comisiones obreras, UGT, FESIE y el sindicato a nivel sectorial. Pero nos encontramos con que algunos de estos sindicatos que están en la mesa sectorial abogan directamente por la desaparición de la enseñanza concertada. Entonces, cuando esto vaya al nivel de la empresa, no me imagino a los centros de la FERE, de la Federación Española de Registro de la Enseñanza, o de CECE, negociando con determinados sindicatos que ni siquiera quieren que ese tipo de enseñanza exista. Y ya para concluir, bueno, no quiero dejar pasar por alto la conciliación de la vida familiar y laboral, que sigue siendo, en mi opinión, el gran olvidado de la legislación laboral española. En España, desde luego, no se concilia la vida familiar y laboral. Y en ese sentido, quisiera hacer un apunte. La actual reforma contempla la flexibilidad de horarios de al menos un 5% a favor del empresario.
el pacto para la negociación que se hizo en su día entre las patronales CEOE, CEPIME y Comisiones Obreras UGT, incluso lo incrementaba y hablaba de una flexibilidad de horarios de un 10%. Me parece bien, la verdad es que me parece bien y me parece necesario que las empresas tengan una flexibilidad en su jornada anual para, en función de las necesidades, poder mover al trabajador, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Pero yo digo, ¿y la flexibilidad de horario del trabajador dónde está? ¿Qué pasa con un trabajador que tiene a su hijo enfermo, pero no es una enfermedad grave ni una hospitalización, que son donde está cubierto por permiso en el Estatuto de los Trabajadores? ¿Qué ocurre con ese trabajador? Pues que se tiene que pedir muchas veces un día de permiso para poder quedarse en casa con el hijo, que a lo mejor simplemente tiene un resfriado. ¿O qué pasa si uno tiene una avería en su casa y tiene que venir al fontanero y viene solo en jornada laboral? Pues que también tiene que pedirse posiblemente un día de vacaciones, algo que sea una empresa en la que haya cierta confianza entre el empresario y el trabajador y, bueno, en esa buena fe pueda pedirse sus permisos. En la legislación europea uno se encuentra muchas veces por ley que los trabajadores tienen a lo largo del año una serie de días que no tienen que justificar de ninguna forma. 4, 5, 6 días que son para los imprevistos que uno tiene en su día a día. Me parece muy bien la flexibilidad empresarial, pero siempre y cuando vaya acompañada de una flexibilidad también laboral del trabajador, porque igual que el empresario tiene sus necesidades, las tiene el trabajador. Entonces, para concluir, la reforma laboral creará empleo, que es lo fundamental en la situación en la que estamos. A corto plazo yo creo que no. A medio y largo plazo probablemente sí, pero si va acompañada de otra serie de medidas. Por sí sola, posiblemente a mí se me queda escasa y se me queda corta. Y nada más.